Bueno, nos acompaña Florencia Canales. Muchas gracias, Florencia, por la visita al programa. Muchas gracias por invitarme, aquí estamos. Presentando un libro, El Diablo, de Bernardo de Monteagudo, un tucumano. Sí, claro. Me llamó la atención cuando le pusiste el diablo, y los términos de el hombre prohibido, el héroe imposible. Bueno, es que le decían el diablo. No es un invento o una idea infernal mía, sino que uno de los tantos nombres que se le adjudicaban, por supuesto, no era el único. Bernardo de Monteagudo, como bien decís, nació en Tucumán en 1789 y, bueno, es un hombre que ha sido bastante olvidado, ingratamente, silenciado, dejado de lado. Y me parece que es un hombre fundamental en el proceso independentista, no solamente del país, sino de América. Por las visiones que tenía. Antes de hablar de eso, claro, él tenía un origen que daba pie para que le digan... Exactamente. ¿Su madre finalmente está comprobado que era una esclava? Claro, su madre, Catalina Cáceres, era una esclava, era una mulata, o sea, él también era un hombre morocho, un mulato, y esto le trajo una cantidad de desprecio, acoso. Bueno, fue víctima del racismo imperante, pero esto no lo amedrentó a nuestro querido Bernardo y pudo sobreponerse a todos estos ataques y participar. Bueno, en principio, ¿no? Estudió en Chuquisaca, un sitio solamente para los elegidos, para los hombres con linaje, dinero y demás. Él pudo estudiar ahí. Lo pudo hacer porque su padre tenía, o padrastro, una pulpería y con eso le pagaban. Bueno, su padre, ¿no? Digamos, también esto se discute. ¿Quién fue el padre de Bernardo de Monteagudo? Si don Miguel de Monteagudo, un joven que llegó a los 15 años al Río de la Plata, o el presbítero Troncoso, que era el patrón de Catalina Cáceres. De cualquier modo, esto no nos interesa. Si Troncoso le pagó los estudios en Chuquisaca, él se recibió a los 18 años de abogado, con honores, fue defensor de pobres e inocentes y, por supuesto, participó de la revolución de Chuquisaca. Fue realmente el primer revolucionario, ¿no? Claro, ya él tenía 19 años, participó, y además él estuvo en el acta, ¿no es cierto? Por supuesto. Chuquisaca, el redactor. Realmente un joven, no tan jovencito y con tanto coraje, con tanta decisión, y tan preparado, ¿no? Y esto, por supuesto, lo llevó a la cárcel, a la persecución. Rápidamente se le adjudicó digamos, se transformó en un enemigo para los realistas, para los españoles, y en 1811 desembarcó en Buenos Aires, y esto lo convierte en realmente un hombre fundamental, ¿no? Es nombrado editor de la Gaceta de Buenos Aires. Rivadavia lo toma como una suerte de vocero, gobernaba el primer triunvirato, estamos hablando de 1811, y bueno, y ofrece sus servicios, se pone al servicio de la revolución o de esta, digamos, esta campaña que pretendía quitar del medio a los realistas del continente. Así fue, claro, que... Él fue parte de las primeras organizaciones políticas después que se destituye al virrey. Por supuesto. Además, bueno, él dirige la Sociedad Patriótica y después en 1812, cuando José de San Martín llega al Río de la Plata junto a otros camaradas para instalar la Logia Lautaro, también integra, ¿no es cierto?, esta suerte de directorio, que no era así, pero digamos estoy exagerando, integra esta agrupación secreta, masónica, y bueno, decidido a realmente llevar adelante esta, en todo caso, guerra o rebelión constante contra el status quo. En todo caso, ¿no? Todavía faltarían unos años para el 16. Y, por supuesto, acompañó a Castelli como auditor de guerra en el ejército auxiliar hacia el norte. Y
y después, ¿no? Con el tiempo, fue ministro de Relaciones Exteriores y de Guerra de José de San Martín en el Protectorado del Perú, luego de que San Martín declarara la independencia. Él fue auditor del Ejército de los Andes con San Por supuesto, Martín. por supuesto. Y también de O'Higgins y también de Bolívar, digamos, trabajó junto a los 3 libertadores de América. Incluso hay una polémica porque se dice que, dicen algunos que la declaración de Chile él también habría participado, otros sostienen que en realidad Por no. supuesto, digamos, porque acompañaba a O'Higgins. Sin embargo, bueno, sabés que en Chile se discute aún hoy. A mí algunos chilenos me discuten, no sé si a capa y espada, pero más o menos, el sitio que ocuparon, ¿no es cierto?, San Martín, incluso O'Higgins, porque son carreristas. Claro. ¿No? Aún hoy en Chile esto sucede, ¿no? Bien, y en Perú cuando liberan Perú, lo hacen ministro de guerra. Exactamente. A ver, con esto lo que estás demostrando, le estás poniendo un semblante de una persona decididamente jugada con las ideas de la independencia continental, no solo de nuestro Exactamente, por eso digo fundamental para el proceso independentista de América. Digamos, qué importante fue Bernardo de Monteagudo y qué ignorado fue, no porque se lo nombra aquí, digamos, mientras caminábamos por las calles, vemos la calle Bernardo de Monteagudo y para mí fue la gloria, me quiero ir a sacar la foto. Claro. Pero sin embargo uno lo nombra y por ahí no está muy claro quién fue. Bueno, pretendo con El Diablo, con mi novela, contar y ampliar la mirada sobre este héroe decisivo de nuestra historia. Ahora, Florencia, ocurrió con varios personajes, ¿no? Así, estamos hablando ahora de Monteagudo, Sí. que han tenido una participación decidida, que estuvieron muy jugados con estas ideas, pero bueno, quiso la historiografía de pronto dejarlos de lado. Decidir quiénes sí, quiénes no, ¿no es cierto? Lo que vos marcás, su origen, si bien no es lo que más te interesa a vos, su origen hace que esté en ese lugar. Por supuesto, es decisivo, ¿no es cierto? Lo interesante es que esto a él no le causó... No lo amilanó. No, es ¿Él más... estudia en Chuquisaca y en Córdoba? Él estudia en Chuquisaca y después viaja, después recibido y empieza a trabajar, no está muy en contacto con los hombres fundamentales. Digamos, siempre supo cómo conectarse y dónde conectarse, ¿no? Y con un orgullo enorme exponía su origen, ¿no? Hay cartas donde, por ejemplo, Juan Martín de Pueyrredón o Saavedra lo despreciaban y lo trataban de negro con un desprecio fenomenal que hiere al leerlo. Y él, hay una carta que él escribe, yo transcribo el fragmento donde él habla que sí, que él está orgulloso de su origen y que él es este hombre gracias a esa madre y a ese padre, que es realmente conmovedor, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque él no Sí. negaba su origen. No. Además, era un moreno, alto, destacado. Guapo, destacado, con un éxito enfervorizado con las mujeres y seguramente para muchos hombres esto era un problemón, porque ¿no? La inseguridad... Había una pelea de virilidad, exactamente, obviamente. y que la tenía ganadísima Monteagudo, pero jugaba con mucha, digamos, con mucha aprobación, digamos, no tenía ninguna duda de quién él era. Porque en la historia muchas veces las discusiones parecían ser de principio ideológico y era una discusión de masculinidad. Como casi siempre, te lo digo, como casi siempre, en este caso él, digamos, ni siquiera le interesaba discutir porque él se sabía ganador, ¿no es cierto? Y sí, fue un hombre, un Casanova, que tuvo mucho éxito, se decía que había andado con todas las mujeres habidas y por haber. Y bueno, y lo interesante es, ¿no es cierto?, el vínculo de él con su madre, que muere cuando él tenía 12 años, pero que al ver esta curiosidad, esta inquietud del pequeño Bernardo, se dedica a cuidar y a proteger y a fomentar esta necesidad de estudio. Digamos, Bernardo de Monteagudo es un hijo de la educación, digamos, como pilar fundamental para
digamos, para la movilidad social. Esto que es digamos, un ejercicio del siglo XX lo hace Bernardo de Monteagudo al principio del siglo XIX. Es realmente deslumbrante, muy original. Además, claro, tenés razón, en eso es fundamental, y además la autodisciplina. Por supuesto. La determinación en la vida. Digamos, y el valor del estudio, de la educación. Lo entendió claro. Por supuesto, y entonces en Chuquisaca estuvo en contacto con las nuevas ideas, con la filosofía y además francesa. Fue un hombre como solitario, porque su origen y además sus hermanos se murieron. No por supuesto, la madre pierde muchos embarazos, queda solo. Cuando muere su madre, tenía 12 años, el padre se vuelve a casar y bueno, y estas dificultades de esta nueva pareja para el joven Bernardo, y el padre decide que deberá continuar sus estudios en Chuquisaca aprovechando este vínculo con Troncoso, que se hace cargo económicamente de esto y además le sale redondo porque el chico tenía aptitudes, inquietudes. Era brillante, disciplinado y además estaba convencido de las ideas, ¿no? Por supuesto. Vos decís fue ignorado, bueno, convengamos, en aquella época se vivía poco, a los 32 años lo matan. Por supuesto, muere joven, tal vez este hijo del arrojo, de la desmesura, ¿no es cierto?, un rebelde, un jacobino de ley. Bueno, pienso yo, ya con el diario del lunes, es un disparate lo que estoy diciendo, pero coqueteaba demasiado con la muerte, ¿no? Estaba todo el tiempo al borde del precipicio y definitivamente lo encontró en enero de 1825 en una calle desierta a la medianoche en Lima, ¿no? Y todo lo que esto trajo además, las consecuencias del asesinato de Bernardo de Monteagudo, que despertó una ira inusitada en Bolívar y una necesidad de encontrar al o a los culpables, ¿no? Y la leyenda que se armó alrededor de quién fue, quién lo hizo, y la mano diestra de Manuelita Sáenz, ¿no? Que el rumor que, digamos, se dijo que quien lo había matado, no quien lo había ejecutado, pero que esta era la orden de Sánchez Carrión, un enemigo acérrimo de Monteagudo, un liberal ¿no? de limeño, y cuentan que al tiempo de morir Monteagudo, Bolívar y Manuela Sáenz lo invitan a almorzar a Sánchez Carrión, a su hacienda, y ella le ofrece una de sus tan deliciosas cacerolas, era una gran cocinera, Manuelita, y parece que a la semana Sánchez Carrión espichó. Sí. Entonces se dijo que ella lo había envenenado. Me gusta como dato de color, que por supuesto no podemos confirmar porque no hay papeles que así lo digan, pero podemos pensar que ¿por qué no? Podría haberlo hecho tranquilamente. Bueno, Florencia Canales, muchas gracias por venir a traernos desde la historia a rescatar a Bernardo de Monteagudo, este hombre tan decidido en toda la que fue la lucha de la independencia, y un poco olvidado, que sea esto un poco un acto de justicia. Sí, por favor, vos bien lo decís, gracias. Muchas gracias.